Estamos ya terminando el mes de agosto, pero tenemos también que hablar de ecología, de sostenibilidad en esta mañana de lunes. Así que, ¿qué hacemos? Pues como habitualmente, hablar con el director del mundoecológico.es, Antonio Quilis. Buenos días. Buenos días y con un gran placer, Nacho. Buenos días. Bueno, pues igualmente, ya lo sabes que siempre nos encanta hablar de estos temas interesantes que nos traes todas las semanas. En esta ocasión, a ver si lo digo bien, es cohousing verde lo que vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de cohousing verde y vamos a hablar de cómo hay personas que deciden, pues una cosa tan importante como es la compra de la vivienda, deciden hacerla de una manera distinta, ¿no?, a la habitual. Normalmente, pues, cuando adquieres vivienda, pues vas a ver una casa y dices, más o menos sé cómo es mi casa, más o menos sé cómo es todo, pero en este caso es un poco ir al revés, ¿no? Se decide desde el minuto cero cómo quieres que sea tu bloque de viviendas, cómo quieres que sean tus viviendas, cómo quieres compartir con ciertas personas esta aventura de tener una vivienda nueva, y sobre todo, además, con la etiqueta de sostenible, etiqueta de bioconstrucción, de ecología. O sea que para ello es necesario, digamos, que todo el mundo, todos los que vayan a vivir en ese bloque, se pongan de acuerdo en esas cuestiones de las que estamos hablando, claro. Sí, desde cero, desde los planos de cómo se va a gestionar esa nueva comunidad, ¿no? Bajo el formato de cooperativa y espacios comunes. Y bueno, y hacer una fotografía exacta de esto es un poco, para la mentalidad que tenemos todos en lo de compra de vivienda, un poco complicado, pero yo creo que nos lo puede explicar muy bien la persona que tenemos como invitada este lunes. Bueno, pues vamos a hablar con él. Es Leo Bensadón, es socio fundador de Cohousing Verde. ¿Qué tal, Leo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé si lo hemos explicado bien, lo que es esto del cohousing, o nos puedes decir tú algo más para seguir aclarándolo. Lo habéis explicado perfectamente, pero espero poder decir algo más. Pues cuéntanos, ¿cómo es ese variante también verde? A ver, cuéntanos. Yo creo que Antonio ha comentado una cosa que es importante, que es darle la vuelta a la forma en que se hacen las cosas. Es un poco sorprendente que nuestra vivienda, que seguramente es la compra más importante que hacemos en nuestra vida, las decisiones importantes en esa vivienda las suelen tomar tradicionalmente un promotor, una constructora, una inmobiliaria, pero no las familias que van a convivir en ese espacio. Y pensamos, y no somos los primeros, evidentemente, el modelo de cohousing lleva 50 años funcionando en muchos países, sobre todo en el norte de Europa, en Estados Unidos, pero pensamos que lo lógico sería darle la vuelta a ese modelo y empezar con las familias, empezar buscando familias que quieran vivir de una forma similar y trabajar con esas familias para que vayan definiendo qué espacios quieren privados, qué espacios quieren compartir, cómo quieren construir, qué tipo de energía quieren consumir, qué quieren hacer con el agua, qué quieren hacer con sus residuos, que vayan tomando las decisiones desde el principio. Evidentemente las económicas también, cuánto se quieren gastar, cómo quieren financiar el proyecto y avanzar todos juntos desde el principio en tomar esas decisiones, con las prioridades puestas por las familias que van a convivir allí. Entonces hay una parte fundamental que es la participativa y la segunda es la comunitaria. La mayoría de nosotros vivimos de alguna forma en comunidad, en un bloque de viviendas, sobre todo en las grandes ciudades, y en esos bloques, ¿por qué no volvemos un poco a compartir ciertos espacios y a lo mejor hasta ciertos servicios? Es decir, no es lógico que la lavandería sea común para todos, que haya un espacio común para que los niños puedan jugar o para que las personas que trabajen en casa puedan tener un espacio para trabajar fuera de la casa y no tener que hacerlo en el salón de cualquier forma. Y todo eso al final también repercute económicamente. Si podemos compartir ciertos espacios que solo usamos temporalmente, al final necesitamos menos metros cuadrados y necesitamos invertir menos dinero en nuestra vivienda y podemos invertir a lo mejor un poquito más en hacerla más sostenible. Que esa es la tercera pata que nosotros aquí, con nuestro proyecto de cohousing verde, le hemos metido el apellido verde, porque pensamos que un proyecto así a día de hoy no tiene sentido si no tiene esa parte de sostenibilidad desde el principio. ¿Qué materiales se van a usar? ¿Cómo queremos que funcione la energía? ¿Qué eficiencia
queremos obtener, queremos reciclar las aguas grises para consumir menos agua. Todo esto tiene que ser parte del proyecto desde el principio y es por eso que le hemos puesto ese apellido y que es otro de los pilares fundamentales de nuestro proyecto. Hola, buenos días, Leo. Bueno, entiendo que vosotros desde Cohousing Verde lo que hacéis es acompañar en todo este proceso a las personas, las familias que se van incorporando a un proyecto, a una propuesta que tenéis sobre la mesa, un terreno. Vosotros les ayudáis porque yo creo, o imagino, ¿no?, lo que es el discutir entre tanta gente cómo queremos que sea, nuestros próximos 20 o 25 años en un sitio. Sí, ya habéis tocado desde el principio uno de los temas fundamentales, que es la metodología. Es decir, ¿cómo hacemos esto para que no sea un proyecto que se eternice, para que las discusiones no paren las decisiones, sino que sea un proyecto acompañado con una metodología clara desde el principio de cómo vamos a hacer las cosas, qué decisiones hay que tomar y cuándo hay que tomarlas? Hay decisiones desde el punto de vista económico, del punto de vista del suelo, de la bioconstrucción, de los espacios comunes, seguramente de servicios comunes. Ya que hacemos esto, hay mucha gente que se plantea, oye, si hay un espacio para los niños, ¿por qué no todas las tardes de 5 a 8, que es ese momento que es difícil conciliar entre la vida laboral y la personal? Pues hay una de las familias que se ocupa de estar donde están los niños y los otros padres y madres pueden hacer otras cosas en ese momento. Entonces también se suelen definir estos servicios comunes que la comunidad quiere compartir. Todo esto es difícil y sobre todo es muy lento y complejo si no hay una metodología clara, y eso es lo que nosotros definimos desde el principio. Cómo vamos a hacer las cosas, cómo se avanza, cómo se intenta llegar a consensos y en los momentos en que no hay consenso, qué maneras tenemos para tomar decisiones y seguir avanzando. En cuestión económica, el precio de compra de una vivienda con estos patrones de bioconstrucción de la que estamos hablando es más barata, y luego es también el mantenimiento más barato o más caro de las actuales. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Que todo el mundo está muy interesado en tener una vivienda ecológica, pero dice, uy, no puedo porque es más caro, ¿no? Eso es un mito urbano un poco, ¿no? Yo creo, bueno, no es que crea, es que si analizamos el coste, una vivienda no es solo el coste de la construcción. Se suele ver el coste de una vivienda a 15 o 20 años, que es la media del tiempo que nos pasamos en cada vivienda en nuestra vida. Entonces, si vemos eso, a lo mejor en el momento de la construcción sí que, pues por ejemplo, antes comenté, reciclar las aguas grises. Quiere decir que el agua que usamos en la pila, el agua que usamos en la ducha, ¿por qué no la usamos en la cisterna después? No tenemos por qué usar agua potable en la cisterna, que es el mayor gasto de agua que tenemos cada día. Bueno, eso cuesta un poquito más, hacer un doble circuito de aguas en el edificio, pero es una mínima inversión al principio que luego reduce tu coste de gasto de agua durante toda tu vida. Lo mismo con la energía. Invertamos un poquito más al principio en hacer una casa eficiente energéticamente para reducir nuestro coste energético el 50% durante el resto de nuestra vida. Entonces, al final, y antes comenté otro coste también un poco oculto que no vemos, que es los espacios compartidos. Si yo no necesito sitio en mi cocina para una lavadora y una secadora porque tenemos 5 para las 20 familias abajo, me estoy ahorrando metros cuadrados, me estoy ahorrando parte de la inversión en la construcción. Entonces, si juntamos todo esto, y claro, cuantos más espacios comunes estemos dispuestos a aceptar como comunidad, el coste de nuestra casa al final va a ser como máximo igual que el de una construcción normal, pero con muchas más ventajas, y podemos llegar a ahorrar bastante a medio plazo. Es una propuesta muy interesante, sobre todo el tema de espacios comunes, que, bueno, preparando la entrevista me decía Leo, cuidado, esto no es una comuna, cada uno tiene su casita, pero luego hay espacios comunes que se pueden disfrutar, incluso se pueden gestionar, etcétera. Sé que tenéis en marcha 2 proyectos, ¿no? Uno en Madrid y otro en la Sierra, que se está iniciando ahora. ¿Qué tipo de personas eligen un tipo de proyecto urbano, como es el de Entre Patios en Madrid, y otro que es más rural, ¿no? Por Matalpino o algo? Sí,
A ver, en el fondo, en el primer proyecto que hemos iniciado, el de Entre Patios en Madrid, tenemos ahora unas 25 familias metidas ya en la cooperativa, que ya está constituida. Al principio fueron familias, sobre todo familias jóvenes con niños pequeños. Luego se fueron incorporando más familias, una más heterogéneo. Al final han venido también personas mayores a quien les interesa el proyecto. Al final van a venir unas familias también de una asociación de unos niños con un síndrome de la Comunidad de Madrid, para poder tener un piso tutelado allí, porque también entienden que ese tipo de espacio les permite más flexibilidad para sus necesidades. Al final es una comunidad muy heterogénea y que es lo que lo hace más rica, ¿no? Más interesante. En el otro proyecto, en el de la Sierra, puede ser un proyecto más tradicional, si quieres, en cuanto que estamos hablando de pequeñas casitas compartiendo espacios comunes en un pueblo de la Sierra, y allí también tenemos familias con niños, o también hay personas jubiladas que quieren retirarse allí, quieren tener un pequeño huerto común, pero estar a media hora de Madrid y poder venir todos los días que quieran. Pero yo creo que los proyectos mixtos son los más vivos, los más dinámicos y los más interesantes, y ambos proyectos son mixtos. ¿Y cómo se hace también para, no sé si elegir de alguna forma a las personas que vayan a vivir allí? Es decir, en todas las comunidades de vecinos siempre hay problemas, no todo el mundo se va a llevar bien, creo que eso es evidente porque es común, ¿no?, los seres humanos, obviamente, pero ¿se hace algún tipo de selección o cómo se ve eso previamente? Yo creo que la selección la van haciendo las propias personas al ser un proyecto tan participativo. No es lo mismo encontrarte a tu vecino la primera vez en tu vida en el ascensor el día que te mudas, que a lo mejor ese día hay unas buenas palabras y luego a partir de ahí es un hola y adiós y poco más, que trabajar con la persona con la que vas a compartir un edificio durante un año, durante 2 años, depende del proyecto, de lo grande que sea, de la construcción, para definir cómo se quiere vivir, ver cuáles son las prioridades del grupo, trabajar juntos y avanzar juntos. Cuando empiezas a convivir con esas personas, no tiene nada que ver con la comunidad de vecinos normal. Ya se han puesto unas reglas, se ha trabajado, se ha conseguido llegar a consensos, se sabe cómo resolver los conflictos cuando surgen, y si no, se definen desde el principio. También uno de los primeros talleres que tenemos es el taller de resolución de conflictos, porque hay que definir cómo se van a resolver cuando ocurran, porque como tú dices, van a ocurrir, es parte de la naturaleza humana. Entonces, cuando todo eso lo tienes sobre la mesa y definido desde el principio, la convivencia después es bastante más sencilla. Y las personas que no están cómodas con ese procedimiento, con esa forma de trabajar, seguramente a lo largo del proceso deciden bajarse e irse a un proceso más tradicional de compra de vivienda. Pero si estás ahí desde el principio y vas trabajando y llegas hasta el final, lo lógico es que se haga una selección un poco natural de gente que tenga afinidades en este sentido. Pues te agradecemos mucho, Leo Bensadón, socio fundador de Cohousing Verde, que hayas estado con nosotros. Recordamos también, si la gente quiere más información, tienen la página web cohousingverde.com. Ahí pueden consultar todo lo que deseen, y lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y Antonio, bueno, pues hemos conocido algo interesante, ¿verdad? Una nueva forma de ver quizá el futuro, ¿no?, de lo que pueden ser las viviendas en un futuro. Sí, la verdad es que, por ejemplo, en Dinamarca un 10% ya compran la vivienda bajo esta opción, ¿no? Y creo que es muy interesante. Y también no olvidar el tema de la hipoteca, ¿no?, que se negocia toda junta, con lo cual al final también es muy interesante el tema de la financiación. Pues Antonio Quilis, director del mundoecológico.es, gracias, y la semana que viene volvemos a hablar. Exactamente. Feliz lunes.